Hernán Rivas dejó de ser miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Después de tanto escándalo, una denuncia de prensa que tuvo su eco posteriormente en otros actores desde el Poder Legislativo, voces que fueron insistentes también, aunque en minoría, respecto a este caso inicialmente, y un nivel de gente que se quedaba prácticamente sometida, aferrada, digo, al cargo, porque hoy a la mañana inclusive, hablando de este tema, insistían algunos actores de Honor Colorado en que no iban a dar el brazo a torcer respecto a una cuestión de prensa, como mencionaba Bachi Núñez en un momento. Pero ante la evidencia que se presentó y parte de la presión ciudadana también, y al no poder aclarar consistentemente su situación académica, Hernán Rivas tuvo que pedir permiso, así como le sugirieron sus propios colegas del jurado de enjuiciamiento, Ricardo. Así mismo, Santiago, y justamente decía hoy Basilio Núñez, el líder de la bancada de Honor Colorado, que no iban a ceder ellos a la presión mediática, a las denuncias que estaban realizando también algunos legisladores de la oposición y lo que estaba reclamando justamente la ciudadanía ante las dudas que persisten todavía sobre la legitimidad del título de abogado que presenta Hernán Rivas. Bueno, hoy le dieron una salida, podemos decir, hasta decorosa. Hernán Rivas, con la venia, por supuesto, del Movimiento Honor Colorado y de sus aliados, presentó en la sesión ordinaria de la Cámara Alta un pedido de permiso, el cual fue aceptado, podemos decir, no hubo ninguna oposición, de hecho que no hacía falta que se lleve a votación. Él, en este caso, termina pidiendo el permiso como representante de la Cámara Alta ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, a raíz de que no ha podido él poder despejar las dudas que existen en torno a si verdaderamente cursó o no la carrera de abogado y en qué circunstancias justamente recibió el título que le otorga una universidad, la Universidad Sudamericana en este caso. Sin embargo, él el día de hoy hizo uso de palabras, justamente hizo la lectura propiamente de esta nota donde pedía este permiso. Él incluso mostró un certificado de estudios distinto al que se estuvo difundiendo a través de las redes sociales, que lo presentó la misma senadora Katia González y el diputado Raúl Benítez, que son los que están llevando más adelante justamente estas denuncias sobre la legitimidad de su título. Él presenta un título distinto donde supuestamente él dice que lo que se estaba difundiendo había consistido en un error en torno al tema de defensa de su tesis, Santiago. Pero si te parece, vamos a escuchar primeramente lo que mencionaba justamente el senador Rivas en esta sesión al solicitar permiso al jurado de enjuiciamiento de magistrados. A la ciudadanía a la cual me debo, que solicitaré permiso al jurado para aclarar los hechos que están aclarados. Esta solicitud de permiso lo hago en honor a mi familia y a mi partido. Y por último, presidente, los tiempos de Dios son perfectos. Acá tengo la mesa de entrada, presidente, de mi solicitud de permiso, y solicito que sea informado al jurado de enjuiciamiento. Esto era lo que decía el senador Hernán Rivas en el momento en el que presentaba su nota de permiso, en medio de un escándalo donde inclusive, si uno mirara parte de lo que se dijo antes, llegamos a contradicciones importantes respecto a esa formación académica. Pero ¿qué decía Katia González en el momento del desarrollo de esta sesión, Ricardo? Ella presentó una lámina, digo bien, donde hacía un recorrido de la serie de irregularidades que se pudo constatar
en cuanto a las actividades académicas que llevó adelante Hernán Rivas hasta finalmente la consecución de su título universitario. Ella decía que hay una serie de inconsistencias desde el lugar donde supuestamente él cursó la carrera hasta la forma en cómo finalmente logró el registro de su título universitario a horas nada más de jurar como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados cuando él era diputado de la Nación y ejercía la representación a nombre de esa Cámara. Incluso ella resaltaba esta última irregularidad que tiene que ver con sus certificados de estudios. Pero si te parece, Santiago, vamos a escuchar lo que mencionaba la senadora Katia González. La nota que supuestamente él dice que recibe contradice la nota que remite el propio ministro Luis Fernando Ramírez, el ministro de ustedes, el ministro de este gobierno, por nota MEC 209 del 20 de octubre del 2023, donde en la página 5 figura que la tesis final de grado del colega Rivas es sobre robo agravado. Todos vieron que él señaló ante los cuestionamientos de la prensa de que su tesis doctoral era sobre reelección presidencial. Esta es una contradicción muy grande y muy seria. Cuando él era diputado, según recortes periodísticos, él mismo señaló que cursó sus estudios de grado en la sede de la Universidad Sudamericana de Pedro Juan Caballero. Cuando es abordado ya siendo senador, alega que él mismo cursó sus estudios en la sede de Ciudad del Este. Pero resulta que el certificado de estudios dice que cursó sus estudios desde el 2011 hasta el día que recibe o se recibe en la sede de Luque de manera presencial, donde cursó Hernán Rivas sus estudios universitarios. Los datos ya fueron citados hace un instante nada más con respecto al caso de Hernán Rivas, hoy ya fuera del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Lo cierto y lo concreto es con declaraciones anteriores comparadas a nuevas declaraciones, sobre todo a los medios de comunicación, demuestran que hay una suerte de olvido, por ejemplo, de la tesis que se presentó llegado el caso. Por un lado, se habla de una tesis sobre reelección presidencial, cuando en realidad en el documento aparece una tesis sobre robo agravado, Elvio. Sí, vayamos por parte, porque la semana pasada, el martes 17, Hernán Rivas hablaba con los medios acreditados allí en el Congreso, donde el tema obligado era justamente consultarle acerca de la legalidad de sus documentos, de su certificado de estudio y de su título. Y él aseguraba haber cursado la carrera, haber hecho justamente la defensa de tesis en Luque y haber seguido la carrera en Ciudad del Este. Y fue allí, en medio ya de cierto apuro, seguramente por la presión de las preguntas, dijo que el tema de su tesis era la reelección presidencial y después ya se excusaba porque decía que ya tenía una reunión, que le faltaba tiempo. Pero escuchemos en primer término lo que decía la semana pasada Hernán Rivas. Me recibí y está mi título y no tengo nada más que aclarar, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema de su tesis para obtener el título? Sí, tengo todo, reelección presidencial. ¿Y qué dijo sobre eso? Y nadie hablé sobre eso, inclusive voy a consultar si se filmó, si la universidad tiene una filmación de cuando yo defendí mi tesis. Muchas gracias, tengo sesión, jurado. Bueno, pero posteriormente, una cosa es lo que se dice, se recuerda sobre qué tema. Uno supone que la memoria, en un caso como este y en medio de este debate, debe tener exactitud. Pero aquí que realmente documentos que arrimaron en estas últimas horas demuestran lo contrario, Elvio. Sí, el diputado del Encuentro Nacional, Raúl Benítez, se encargó de, con un grupo de colaboradores, solicitar informes a varias instituciones con relación a él y otras personas que ocupan cargos en instituciones públicas. Y en ese sentido fue que exhibió hoy, agregó documentación a lo que él venía diciendo y exhibió el certificado de estudios de Hernán Rivas, por ejemplo, donde además de todas las notas que supuestamente
obtuvo en las diferentes asignaturas, se ve que en la última parte el tema de su tesis era robo agravado, y es ahí donde saltaba esta enorme contradicción y muy notoria como para que un estudiante no se acuerde cuál fue su tema de tesis. Es por eso que vamos a escuchar también a Raúl Benítez refiriéndose a un alumno de papel. Hernán Rivas no pudo explicar nunca quiénes fueron sus profesores, qué materias cursó, dónde cursó, nunca fue claro cuánto tiempo estuvo en una filial o en la otra filial, si se iba todos los días a Ciudad del Este a Pedro Juan Caballero, pero sí había respondido que su tema de tesis fue sobre reelección presidencial. Según el certificado de estudios de Hernán Rivas, su tema de tesis, y esto es información del Ministerio de Educación y Ciencia, su tema de tesis fue sobre robo agravado. Entonces, al final tenemos otra evidencia de que Hernán Rivas probablemente nunca ha pisado un aula de la carrera de Derecho, nunca ha ejercido, y hoy está juzgando jueces y magistrados, sostenido por un solo grupo, sostenido por un solo sector que está alineado al presidente de la República. Hernán Rivas hoy mismo debería renunciar. Hernán Rivas es un alumno de papel al que se le generaron todos los papeles, y él ni siquiera tuvo la delicadeza de mirar su documentación, su propia documentación. Y acá está, exponemos hoy y dejamos a los colegas senadores para que vean que estuvieron sosteniendo desde la Cámara de Diputados, porque ella fue representante por la Cámara de Diputados y ahora la Cámara de Senadores, a un representante, a un abogado Mau. Acá hay un sistema que está sostenido no solo por Hernán Rivas. Hernán Rivas es el síntoma, Hernán Rivas es el vómito de ese sistema, de funcionarios, de políticos. Y con fecha 25 de octubre, es decir, el día de hoy, este año, la Universidad Sudamericana remite con la firma del abogado Walter Iván Álvarez González como secretario general de la Universidad Sudamericana una nota al propio Hernán David Rivas, donde dice que en atención a la nota donde se hace referencia a diferencias observadas en el certificado de estudio que fuera registrado por el MEC en fecha 12 de mayo de 2018 y emitido recientemente en fecha 10 de octubre de este año, a fin de manifestar que la discrepancia, dice, se produce por haber, estoy leyendo literalmente, ingresado otro perfil que no corresponde al señor Hernán Rivas, cuyos datos correspondían a otro egresado de esta casa de altos estudios, y que consecuentemente el certificado de estudios correcto es aquel, dice, que fue debidamente registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencia en fecha 12 de mayo del año 2018, y que para lo que hubiera lugar emiten un nuevo certificado contemplando los datos correctos, certificado de estudio número 385 de este año. Y la firma, reiteramos, del secretario general de la citada universidad, abogado Walter Iván Álvarez González. Cuesta creer, ¿eh? Porque había sido, se equivocaron y pusieron el perfil de otro estudiante. Y es lo que dice, sí, concretamente. Increíble.